Hace minutos hablábamos con mi compañero Felicitos Trujillo y nos actualizaba la situación de Concordia, Sinaloa, el hallazgo de esta fosa, lo que sabemos también desde hace 2 semanas, y eso nos pone a pensar, pues, qué métodos de seguridad se implementan en las minas de nuestro país, qué estrategias toman o deciden los corporativos, las empresas que se instalan en nuestro país, entendiendo, aunque no lo digan públicamente, que en algunas zonas donde hay material muy especial, como el oro y la plata, pues hay presencia del crimen organizado. Y hay que hablar de este tema y lo escuché recientemente en entrevista y escribe y analiza sobre el tema Gustavo Álvarez, consultor en comunicación corporativa, pero además especialista también en temas de minas. Yo le agradezco mucho, Gustavo, muy buena tarde esta charla. Buenas tardes, Michelle, y buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, interesante, ¿no? Aunque en el tema de mercados hay un pequeño impasse en sábado y domingo, sí ha habido noticias y novedades que seguramente empezarán a tener efectos en la bolsa de Canadá, que es donde cotiza la bolsa de Toronto, el TSX, donde cotiza la empresa minera que ha estado involucrada involuntariamente en esta situación, Vizsla Silver, que ha visto terriblemente desplomarse sus acciones. Y si me permite, les platico, Michelle. Sí, adelante. Tú adelantabas una cifra, al menos iniciando la semana, de alrededor de 30%. ¿Qué tanto se ha movido? Porque sabemos que el tiempo va contando. Fíjate que no se ha movido mucho porque aunque cerrando la semana, cuando platicamos hace un par de días antes de que cerrara la bolsa, la empresa había bajado a 27.6%, era la pérdida que había tenido sus acciones durante esa semana y bajó otro 2 o 3% y por alguna extraña razón el día viernes recuperó 6%. Entonces vamos a ver cómo se empieza a comportar la acción de Vizsla Silver. Vizsla Silver, es importante comentarle a nuestro auditorio y que sea del conocimiento público que es una minera que no tiene una mina, es una minera que no ha sacado oro. Para ser una minera no necesitas tener una mina, necesitas dedicarte a la actividad minera y en el caso de ellos cotizar públicamente, que lo hacen en la Bolsa de Valores de Toronto, Canadá, la más importante para metales preciosos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, que ellos lo que tienen son terrenos y concesiones en México. Su único proyecto es el que se llama Pánuco, que está aquí en Concordia, Sinaloa, en este círculo tan peligroso que conocemos como el Triángulo Dorado, donde están Chihuahua, Durango y Sinaloa, convergen en ese triángulo. Y bueno, ellos deciden invertir en ese proyecto porque resulta ser que en su última asamblea del día 20 de enero, donde dan a conocer su reporte anual del 2025, anuncian que ya tienen ubicadas 1.800 millones de dólares en mineral, oro y plata, exactamente en ese proyecto. Y de acuerdo a esas previsiones y a esos cálculos, anuncian que durante el 2026, este año, pretenden hacer ingenierías de lo que va a ser su mina y en el 2027 presentar ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat su solicitud de permisos para construir la mina y si así fuera, en 2028 empezarían a secar material. Las noticias de lo que ha sucedido a partir del secuestro cambian este calendario y es probable que ese proyecto que pudiera generar miles de empleos no termine bien, no recibe esos permisos y lamentablemente pues sabemos también de lo más preocupante, la pérdida de vidas. Así es, que estamos todavía en espera, ¿no? De confirmación de las autoridades sobre los hallazgos en esta fosa en Concordia. Yo compartía, Gustavo, ya que mencionas el tema de estos hechos tan lamentables que podrían cancelar todo este proyecto y que ya precisabas, no es una mina como tal, es un proceso de exploración de momento, pero ya se sabe que hay oro y plata y obviamente esto lo genera estos terrenos, estas concesiones, pues en algo de interés para el crimen organizado. Hace unos minutos yo le mostraba al auditorio con el reportaje de New York Times que revela cómo las Barrett 50 se meten de forma ilegal a nuestro país y les mostraba yo unas balas gigantes de cómo la calibre 50 ingresaba y justamente las obtuve cuando hicimos un recorrido en un terreno de exploración en la Ciénega, al norte del estado, también en la frontera con Arizona, y es ahí de dominio del crimen organizado, tomaron estos predios y eso me hace pensar que entonces muchas empresas extranjeras, en este caso en Sonora, Estados Unidos, en este caso Sinaloa, Canadá, pues deben implementar medidas de seguridad, aunque estén en proceso de exploración, muy rigurosas para evitar
la incursión del crimen organizado o que se apoderen de las tierras que están explorando. Precisamente, Michelle, y también lo platicamos en algún momento, creo que el hecho de que hayan encontrado este yacimiento tan grande y que tenga un valor económico tan grande es lo que los lleva a ellos a tomar la decisión consciente de invertir en esa zona a pesar de la peligrosidad. Y también te platicaba que algo común que sucede en México con empresas canadienses es que contraten compañías de seguridad que se encarguen de protegerlos, pero también de realizar los acuerdos pertinentes para que las unidades puedan circular, para que la mina pueda desarrollar su actividad. Estamos hablando de empresas que tienen personal entrenado en Londres, entrenado en Israel, gente que está especializada en la negociación con grupos delictivos. Así la minera no tiene que hacer una negociación con el crimen. La minera hace una negociación con una empresa legalmente establecida, que es una empresa de seguridad y no sabe más, ¿no? Hasta ahí. Y la empresa de seguridad es la que se encarga de hacer estas situaciones. Es por eso que la teoría de alguna rencilla por un tema de un pago de piso creo que es bastante posible. Sí, en el tema de Concordia. ¿Qué es lo que no se dice normalmente de este tipo de rubro, Gustavo, a nivel nacional, donde hay exploración de minas, sobre todo de oro, de metales preciosos, como ya lo mencionabas? Se dice mucho que incluso, pues ni modo, tienen que acceder a llenarles tanques de gasolina a los delincuentes, a servir de pistas para que aterricen, o si no, pues se van a mover todos los barrotes de oro que llevan. Es decir, por ese miedo les permiten, ¿no? Pues que también se movilicen ellos para que no se cierren las exploraciones o puedan seguir trabajando en zonas peligrosas como esta. Es correcto, Michelle, lo dices bien, está documentado periodísticamente en diferentes estados del país y en lo personal podría corroborar la mayoría de las expresiones que acabas de hacer, porque es cierto, ¿no? Desde el periodo de exploración, lo más normal es que en un camino te detengan. Si vas en una unidad de una minera, te detengan personas armadas, te hagan un interrogatorio breve y hagan un par de llamadas por celular o radio para ver si se te permite continuar. Y lo más normal es que te pidan, oiga, voy a tal pueblo, oiga, déjeme allá arriba y los tienes que subir a la cajuela del pick-up normalmente y entonces ya después se bajarán. Muchas minas efectivamente tienen que permitir aterrizajes y despejes en sus minas. Hay muchas minas en México que tienen pistas de aterrizaje simplemente porque no hay otra manera de llegar. ¿No? De una manera de llegar rápidamente. Entonces, directivos, especialistas, algunos geólogos, algún material de urgencia debe de llegar por avioneta. Y otra de las cosas que también comentas es que, pues, como en las minas ni pasa la patrulla, ni hay gasolinera en un pueblo cercano, las minas tienen sus propias gasolineras, entonces también es muy común que gente del crimen organizado entre a las minas a cargar combustible, obviamente sin pagar ningún quinto y con armas largas en mano. Eso también es algo que es común y que está documentado en las diferentes fiscalías de los estados, Michelle. Y que muy poco se sabe, Gustavo, hasta que pasan este tipo de situaciones y podemos escuchar las voces de todos ustedes que se han dedicado a esto toda la vida y ustedes saben qué experiencias han vivido. En algún momento, Gustavo, las empresas han llegado a la conclusión de que tienen que trabajar en equipo una estrategia especial con el gobierno de México o han preferido dejar pasar esto, dejar que haya presencia de estos grupos ahí mientras se pueda negociar, mientras los equipos de seguridad negocien con ellos. ¿Desde cuándo se hace? ¿Siempre ha pasado? Los dueños de las empresas mineras, me refiero a los CEOs, a las mesas directivas, están en algún lugar de Estados Unidos o en algún lugar de Canadá, incluso en algún lugar de Reino Unido. Desde allá se toman las decisiones y típicamente ellos probablemente no te lo van a aceptar públicamente, pero la decisión es, si la operación no se detiene, adelante. ¿No? La minera no tiene por qué trabajar en conjunto con otra porque mi concesión es mía y está delimitada territorialmente y nadie más puede tocar este material, solo es mío. Muchas veces las mineras ante una situación de seguridad política o económica adversa, lo que dicen es cierra. Nos vamos 6 años, 12 años, el oro no se va a ir a ningún lado, la plata no se va a ir a ningún lado, está ahí desde hace miles de años y ahí va a seguir y va a valer más. Entonces son empresas que tienen la posibilidad económica y logística de retirarse un sexenio o 2 sexenios y regresar a extraer material cuando las condiciones se lo permitan.
Y bueno, por último, Gustavo, y agradecerte esta charla, nos has dado mucha información respecto a esto. Tengo un minuto. ¿Cómo debería actuar el gobierno de México luego de este antecedente que tenemos en Concordia, Sinaloa? Híjole, es bien complicado porque lamentablemente muchas veces las acciones de seguridad, y tú lo sabes, Michelle, se dan con respecto al tema electoral y en las comunidades mineras vive poca gente, son de difícil acceso, hay pocos votos, pues. Entonces, lo ideal sería pues cuidar esta actividad que es tan valiosa para México y cuidar también a la población, aunque es costoso hacerlo en estas zonas, así es que es un reto difícil que habría que analizar con diferentes voces. Gustavo Álvarez, gracias por esta charla. Gracias a ti, Michelle. Buena tarde. Muy buena tarde, gracias. Escuchó usted a Gustavo Álvarez, consultor en comunicación corporativa y como ya se percató también, pues especialista en estos temas, además con amplia experiencia trabajando también en corporativos, en minas, en la parte norte de nuestro país. Ya veremos qué decisiones toma el gobierno respecto a cómo cuidar estas zonas y qué reacción hay por parte de las empresas extranjeras también, ¿no? Si toman la decisión de frenar, irse o como lo dijo Gustavo, pues regresar luego ya cuando tengan muchísimo más valor estas acciones.